fortalecer las exportaciones en nuestro país. Les recordamos que estamos conversando con el presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores y también con una economista, porque nos interesa muchísimo comprender este tema. Y decía yo antes de la pausa, se habla mucho de diversificar la economía, pero ¿esto solamente significa exportar varias cosas, no solamente una? En su versión más básica, sí. Significa que la cantidad de ingresos que te genera una sola cosa no debería ser la mayoría de los ingresos al país. En su versión un poco más compleja, esto también tiene que ver con la complejidad de lo que exportas. Con exportar no solamente materias primas que requieren poco procesamiento, sino tratar de avanzar en la cadena de producción hacia cosas que tienen más valor agregado, hacia productos manufacturados y hacia productos que incluyan algo de innovación y de tecnología. Ok. A finales del año 2012, la fundición de hierro y acero, entiendo que generaban la mayor parte de los ingresos por exportaciones no petroleras. Y un año después fueron superados por los productos químicos orgánicos, de los cuales usted ya hablaba. ¿Esto se mantiene igual hoy en día? Eso se mantiene hoy en día porque la producción de acero y aluminio apenas está alcanzando un 20% de la capacidad instalada. Llámese en acero, de una capacidad de 4.200 millones, 4.200.000 toneladas, apenas está produciendo 1,1 toneladas. Y son empresas estatales. Son empresas estatales. Entonces, para nosotros recuperar las exportaciones no petroleras, tenemos que empezar por recuperar esas empresas básicas, porque ahí está parte del corazón de la industria nacional nuestra. Así se diseñó las políticas industriales y así creció el aparato industrial nuestro. Y tiene lógica, vamos a crecer, como hablamos al principio, con los productos donde tenemos ventajas comparativas. Pero eso no es suficiente, ¿no? Hay que ramificarse hacia otros sectores. ¿Cuáles otros sectores? La agricultura. El mayor acabado de esos productos que al final genera una enseñanza, un aprendizaje y de ahí salen nuevos productos. O sea, se genera toda una cadena de valor y en las cadenas de valor van saliendo productos. Eso es una necesidad. Ahora, aunque usted no lo crea, para el año 1998, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y digo aunque usted no lo crea porque el venezolano tiende a ser de mucha memoria corta, se exportaban desde Venezuela vehículos particulares, tractores que ahora se importan. A través quizás también de convenios con otros países llegan a nuestro país. Se exportaban autopartes, todo lo que eran accesorios y repuestos para estos vehículos. Y justamente vamos a conocer cuál es la situación de ese sector hoy en día. La industria nacional de autopartes comenzó el proceso de exportación en la década de los años 80, motivado pues a que teníamos una política automotriz que dio impulso a las exportaciones de autopartes y las empresas pues hicieron uso de ese incentivo que se tenía en aquel momento para posicionar nuestros productos, nuestras autopartes en los mercados internacionales. En la década de los 90, hacia finales, pudimos lograr unas exportaciones de alrededor de 200 millones de dólares al año. Este monto se mantuvo por 6 años aproximadamente hasta el año 2006, que llegamos a producir también para el mercado internacional más de 200 millones de dólares. Desde el año 2006 a esta época, pues nuestras exportaciones se han reducido hasta el año pasado que apenas alcanzaron 7 millones de dólares. En este momento lo que más requiere nuestro sector industrial son materias primas, tanto materias primas nacionales como materias primas importadas. Entonces, el mensaje para las materias primas nacionales es el fortalecimiento y aumento de la producción, tanto de Sidor, Alcasa, Benalún, Pequiven, que son las empresas básicas. De allí pues nace mucho de nuestras materias primas que requiere este sector industrial. Y en la parte de divisas, nosotros hemos estado planteando dos temas. Nosotros tenemos una deuda con nuestros proveedores internacionales de 406 millones de dólares. Nosotros hemos venido planteando desde hace 2 años la necesidad de suscribir convenios de pago mediante el cual la República pueda suscribir con cada empresa cuándo, en qué momento puede pagarle, así sea en partes, por cuotas, o bien titularizar la deuda también, con bonos que las empresas puedan colocar en los mercados internacionales, de tal manera poder destrabar
el tema del crédito internacional. O sea, no tenemos acceso al crédito internacional por esa alta deuda que tenemos. No tenemos desde el año pasado a este entonces divisas ni de Sencoex, ni de SICAD, ni de CIMADI. Las empresas tienen apenas menos de 40 días de materias primas a un nivel de producción del 30%, que es un nivel bastante bajo, y requieren reponer las materias primas para poder aumentar la producción y poder suplir los productos que requiere el parque automotor que existe en Venezuela de más de 4 millones de unidades. Un sector que en 1998 representaba el 8% de las exportaciones no petroleras. ¿Hoy en qué lugar se encuentra? Realmente ha bajado mucho. Haciendo la relación con el corto que has pasado, recuerda que aquí se desarrolló cuando existía la Comunidad Andina de Naciones, el famoso carro andino, en los cuales Venezuela exportaba partes y piezas a Colombia y Ecuador, y comprábamos el producto terminado. Nosotros teníamos automóviles en Venezuela que le compramos las partes y piezas a ellos, y así se fue desarrollando una producción bien interesante que es reflejo del informe que acaban de pasar. Con el correr del tiempo y al salir nosotros la Comunidad Andina de Naciones, fuimos perdiendo competitividad en esa área. Okay. Y tiene mucho que ver con cuáles son nuestros mercados naturales. Nosotros salimos de la Comunidad Andina de Naciones, que es uno de los principales mercados nuestros, creemos que fue un error. Incursionar Mercosur como tal, cuyo único mercado principal es Brasil, no era lo más recomendable. Actualmente nosotros hemos hecho estudios hacia dónde se orientan las exportaciones venezolanas, y el principal mercado de exportación es los Estados Unidos, y el segundo la Alianza del Pacífico, llámese Chile, Colombia, México y Perú. La CAN aparece de tercero y Mercosur de último. Eso es muy importante del punto de vista de reorientar la promoción de exportaciones hacia nuestros mercados naturales, que aunado a una política pública que rescate nuestra oferta exportable en función de la experiencia que tenemos, del informe que había comentado inicialmente. Okay. Se puede enseñar una política pública importante de producción para exportar a los mercados que nosotros tradicionalmente hemos exportado. Fíjense que actualmente hay un boom en torno a todo esto de la explotación minera nuevamente en el país. ¿Qué pasó con la exportación de metales preciosos desde 1998 para acá? ¿Creen que con estas últimas medidas esto va a tomar quizás un nuevo aire? Es posible. Desde 1998 algo del volumen de exportaciones de metales preciosos, perlas y esas cosas, pues se redujo, pero siguen siendo uno de los principales rubros de exportación, a pesar de que, bueno, ha mermado mucho la exportación total, ¿no? Es posible que con estas medidas que se están tomando ahora, pues haya algo de repunte en exportación de metales, sobre todo de oro tal vez, pero de nuevo, estamos enfocándonos nuevamente en un producto que es de poco procesamiento. Es un producto, digamos, esto es una industria de extracción nuevamente. Y entiendo que estamos en una situación de ingresos muy bajos y es una situación en la que necesitamos con algo de urgencia obtener ingresos en divisas, y que tal vez esto sea una manera rápida en comparación al desarrollo de una industria más compleja para exportar. ¿Qué significa complejizar nuestros productos, nuestros bienes y servicios para la exportación? Curiosamente es sencillo, es darles valor agregado. Es no exportar esta materia prima, sino una cosa que tenga procesamiento y que tenga, digamos, que implique tecnología, que implique mucho más. Es decir, no exportar tomate, sino exportar una salsa. La salsa de tomate, exactamente. Eso es complejizar. Eso es complejizar. ¿Y cuánto nos ayudaría esto? Es decir, ¿pudiera esto tener un impacto directo, efectivo, en lo que sería el valor por las exportaciones en un corto o mediano plazo? Eso tiene dos efectos. Uno es que la unidad tiene un valor mayor en sí misma. Es decir, a lo mejor vender el tomate es más barato que vender la salsa de tomate en el mercado internacional por unidad. Pero el beneficio más grande y el beneficio por el que yo creo que complejizar vale la pena es el largo plazo.
Cuando tú logras tener una industria exportadora que tiene productos que son complejos, tú tienes una cadena que se fue generando alrededor de eso. Y no solamente se beneficia el que produce el tomate, sino el que produce la sal, y el que produce el agua, y el que produce la botella, y el que produce la tapa. Y entonces tienes muchísimos más sectores involucrados, generas muchísimo más empleo. La economía del país. Exactamente. Eso activa mucho más la economía del país y genera muchísimo más bienestar. Pero eso es una cosa que tienes que hacer pensando en el largo plazo. Eso no es algo que responde al corto plazo y que, bueno, claramente hay que empezar en algún momento y se empieza por alguna parte, pero tienes que irlo pensando desde una vez. ¿Qué ocurrió con otras industrias como por ejemplo el plástico, el tabaco, que también fueron grandes exportadores en algún momento? Bueno, mira, las industrias en general, uno de los factores que más le ha incidido negativamente son las tasas de cambio. Las tasas de cambio sobrevaloradas, guiadas prácticamente por la producción petrolera, ha llevado a que la producción nacional en general pierda competitividad. Pierde competitividad ante las importaciones y pierdan competitividad las exportaciones. Esto significa que las importaciones se hacen más baratas y las exportaciones se hacen más caras en términos de dólares. Es uno de los planteamientos que nosotros no nos cansamos de plantear. Debemos tener una tasa de cambio competitiva que refleje el comportamiento de la inflación interna. ¿Qué está pasando actualmente? Nosotros le vendemos el 40% de los dólares al Banco Central. Hasta febrero, el 40% de los dólares del Banco Central. De ahí sacamos nosotros los bolívares para cubrir nuestros gastos internos. Pero el problema es la tasa de cambio con la cual la estamos cobrando, que la estamos vendiendo. Hasta antes de febrero, antes que saliera una resolución del convenio cambiario 34, teníamos el SICA2, que la tasa de cambio es 52.8. CIMADI nació en febrero de 2015. CIMADI nació a una tasa de cambio más o menos de 175 bolívares el dólar. Hoy CIMADI vale 200. Eso significa que la tasa de cambio se incrementó 18%. Brevemente, ¿qué nosotros en ese momento pedimos, en febrero de 2015, pedimos que había una necesidad de que los dólares que le vendemos al Banco Central pasara a CIMADI. Sin embargo, eso lo vienen a ejecutar un año después. Pero ahora nos ofrecen CIMADI. CIMADI está en 200 y esos 200 ya no reflejan la tasa de cambio del mercado. Por eso el presidente Maduro ofreció una tasa de cambio flotante diferente, a la cual nosotros aspiramos vender a esa tasa de cambio los dólares del Banco Central. Esperamos no esperar un año más para que nosotros podamos vender los dólares a esa tasa de cambio que es más competitiva que la de CIMADI hoy. Ahora, entiendo que esto es parte de estas medidas regulatorias que han afectado muchísimo al sector de los exportadores. ¿Qué otras cosas han impactado seriamente allí? Brevemente, para irnos a la pausa. Las prohibiciones y las licencias de exportar. El presidente Maduro anunció que iba a eliminar las licencias. En las reuniones que nosotros hemos tenido con el gobierno nacional, hemos planteado la necesidad de que las eliminen. Y realmente el presidente Maduro ofreció una moratoria, que en otras palabras es una dispensa. Es la suspensión temporal por un año de un permiso que estaba aplicando. Nuestra posición es que eso no es conveniente. ¿Por qué? No es conveniente porque cuando un permiso se suspende, su aplicación significa que es temporal. Y las exportaciones, los productos de exportar se programan a mediano y largo plazo. Nosotros no programamos para exportar un año, sino para exportar varios años. Y no podemos hacer una programación de producción para exportar cuando no sabemos si el siguiente año tenemos o no el permiso para exportar. Y eso ha sido bien nefasto realmente para el comportamiento de las exportaciones de una forma muy negativa. Ok, tenemos que hacer una pausa, quedan muchísimas cosas todavía pendientes.